Hola, soy Cintia de Equipo Cálido y en este primer trabajito para costura principiante vamos a realizar esta panerita que puede tener una orientación de panerita, macetita, mini contenedor, etc. Está confeccionado en una tela provenzal y en el interior tiene poplin. Debajo del video también van a encontrar más información sobre telas y datos que les resulte útil para realizar este primer proyecto. El molde que vamos a utilizar es una hoja A4, ¿sí? Una hoja A4 que mide 29,5 por 21 centímetros. Es el tamaño original que trae la hoja A4. Va a ser nuestro primer molde para ir agarrando confianza con luego el trazado de la moldería, cortar, etc. Pero por ser el primer proyecto vamos a empezar por algo fácil. Una hoja A4, 29,5 de ancho por 21 centímetros de alto. Fíjense en la orientación en el video. Vamos a hacer lo siguiente en este moldecito. Lo que vamos a hacer son pequeños cortecitos en lo que va a ser en la parte inferior, en el ancho, en la parte inferior. Vamos a marcar del borde hacia adentro 5 centímetros, del borde hacia adentro 5 centímetros y de abajo hacia arriba 5 centímetros. Esto lo estamos haciendo en la parte inferior, en la parte del ancho, en la parte que mide 29,5. Vamos a cortar un pequeño cuadradito de cada lado en la parte inferior para luego se forme el fuelle de este contenedor, que luego vamos a ver qué sería el fuelle. Marcamos 5 por 5, 5 por 5, del 0 al 5, 0 a 5. Acá en el primer videito a veces se hace especificaciones que uno puede decir, eso es tan obvio, pero hay que hacerlas porque estamos trabajando con personas que recién se están iniciando en la costura y muchas de ellas se empiezan a amigar nuevamente con figuras geométricas. Del borde hacia adentro 5, del borde hacia adentro 5. Del 0 al 5 marcamos y luego vamos a hacer este pequeño cuadradito. Este va a ser nuestro molde. A este molde lo vamos a denominar molde A y vamos a necesitar cortar luego 2 telas exterior y 2 telas interior. Vamos a cortar este pequeño cuadradito en nuestro molde y está bueno que en el molde pongan, por ejemplo, el nombre del proyecto, proyecto número 1, panerita, cortar 2 telas exterior, 2 telas interior y cualquier otra sugerencia o anotación que ustedes quieran hacer en el molde para que el molde les sirva como una hoja de ruta en donde queden todos los datos que ustedes consideren necesarios recordar para hacer otros proyectos. Este molde lo que vamos a hacer es cortar 2 telas exterior y 2 telas interior. El molde lo vamos a apoyar sobre la tela al cortar, siempre del lado del revés. Vamos a apoyar en la tela y vamos a cortar tal cual la medida. No se agrega margen de costura. Agregamos alfileres, marcamos y cortamos por donde marcamos, ¿sí? En este caso yo tengo el molde en papel. Lo voy a apoyar sobre un recorte de tela que mide 29,5 por 21 centímetros de alto. Y solamente lo que voy a hacer ahora es marcar el fuelle. Lo vamos a marcar con lápiz. Vamos a retirar los alfileres y vamos a cortar. Luego, a medida que avanzamos con la costura, vamos acortando algunos pasos, pero inicialmente vamos paso a paso para aprender correctamente y adquirir seguridad en el momento de la confección de este primer proyecto. Cortamos este fuelle, cortamos justo el cuadradito, no nos tenemos que pasar del corte, o sea, de la esquinita, porque si no el fuelle va a quedar más grande de lo que tendría que ser inicialmente. Ahí tenemos una de las telas exterior, tenemos el fuellecito. Esto lo vamos a repetir con el resto de las telas. Otra opción de realizar el corte es, por ejemplo, la hoja 4, cortamos 29,5 por 21 centímetros de alto y hacemos un cuadradito en papel de 5 por 5. Lo apoyamos en las esquinas inferiores y solamente cortamos ahora ese fuellecito, ¿sí? Yo tengo apoyado ahí con alfiler y cortamos con tijera. Esta sería otra opción, ¿sí? Para hacer el fuellecito. Tienen la opción de hacer el molde en el papel y cortar el fuelle en el papel y que ya les quede, que es la opción recomendada.
o cortan, por ejemplo, 29,5 por 21 y luego hacen este cuadradito de 5 por 5 y lo apoyan en las esquinas inferiores. Voy a trabajar con esta tela que es poplin, ¿sí? Que es una tela que es muy fácil de conseguir. No es una tela poplin para hacer confección de ropa, sino que es para hacer otro tipo de trabajos. Tenemos esta otra tela que es provenzal, tenemos 2 recortes. Debajo del video tienen recomendación de otras telas que pueden utilizar también para este trabajo. Entonces, en resumen, tenemos del molde 2 recortes de tela exterior, 2 recortes de tela interior. En mi caso utilicé el poplin para que se vea mejor en el video. También, si estamos utilizando telas que son de espesor fino, podemos utilizar guata. Pero en el caso de la tela provenzal y el poplin, la tela provenzal y cualquier otra tela interior de espesor fino, no se necesita. E igualmente nosotros vamos a ver su colocación para el caso, por ejemplo, de que estén trabajando solamente con telas que sean de espesor fino en el interior y exterior. Pero en el caso del provenzal no es necesario agregar la guata. En este caso, en el caso, por ejemplo, que ustedes estén trabajando con tusor exterior e interior para el proyecto y quieran dar cuerpo, vamos a cortar guata del mismo tamaño del molde. Vamos a colocar una tela en la parte superior de algodón preferentemente y vamos a ir planchando. La temperatura de la plancha tiene que estar bastante caliente y vamos apoyando, dejamos un rato, apoyamos, dejamos un rato, apoyamos, dejamos un rato. No pasamos la plancha como si fuese que estamos planchando una camisa, sino que lo que generamos es calor y presión para que esta guata quede más, se apelmace, quede más bajita y quede más rígida. Esto lo hacemos para dar cuerpo y estructura a determinados proyectos, ¿sí? Acá solamente lo estamos mostrando, por ejemplo, en el caso de que ustedes utilicen tela tusor para el interior y tela para tela interior, por ejemplo, lienzo, y quisiera que quede bien paradita esa panera, quede bien armadita, en ese caso podrían colocarle guata. ¿Por qué no utilizar la guata como viene, así pomponcita? Porque eso genera un efecto acolchado, ¿sí? Y nosotros acá queremos buscar un efecto que quede como más armado, más rígido, y eso es lo que estamos haciendo con este efecto. Vamos a dar vuelta, planchamos de un lado, damos vuelta y volvemos a planchar del lado que no lo hicimos. Esto lo vamos a hacer con los 2 recortes. Vuelvo a recordar que en el caso del provenzal, de la lona, de la tela de jean, y si en el interior utilizan una tela fina, esto no es necesario. Pero si ustedes quisieran que quede con mayor firmeza, que quede más armadito, lo podrían realizar, ¿sí? Existen otras telas, otros materiales para dar cuerpo que lo veremos en otros videos. Una vez que logramos ese efecto con la guata que quede finita y que quede más rígida, vamos a colocar la guata debajo de la tela exterior, vamos a sujetar con alfileres y luego vamos a empezar el proceso de costura en el armado de este proyecto. Colocamos los alfileres por zonas en donde nosotros no vamos a pasar con la aguja, ¿sí? Para que sea más fácil. Y vamos a ver que el prensatela, si está abajo, lo tenemos que levantar para poder colocar la tela debajo. Tenemos la palanquita para levantar el prensatela, lo vamos a levantar, el prensatela se eleva, ¿sí? Y vamos a colocar nuestro proyecto debajo del prensatela. Vamos a llevar el trabajo debajo del prensatela y nosotros tenemos que coser del borde hacia adentro aproximadamente medio centímetro. ¿Cómo logramos esto? Que es la parte más difícil al iniciar el proyecto. Ahí bajamos el prensatela. Para iniciar la costura, sí o sí el prensatela tiene que estar abajo. Y vamos a coser teniendo en cuenta que el prensatela tiene como esas 2 patitas. Una de sus patitas va a quedar fuera del margen de la tela estampada. Fíjense cómo esa patita sobresale del borde de la tela, lo que va a hacer que la costura vaya por el bordecito, ¿sí? Por el bordecito, del borde hacia adentro, medio centímetro. Vamos a coser entonces bien por el bordecito, vamos a bajar la aguja, ¿sí? Bajamos la aguja con el volante de la máquina para que la tela quede ya firme debajo del prensatela. Y al momento de coser, nosotros sostenemos la tela sin estirar hacia adelante, sin estirar hacia atrás. Acompañamos la tela, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo todo en el videito. Como ven, la costura va bien por el bordecito. Vamos viendo que la patita del prensatela, una de sus patitas sale fuera del margen de la tela estampada.
Al llegar a la esquina, nosotros tenemos que coser todo el contorno en el caso de que quieran colocar guata. Acá estamos como haciendo dos tips. Hacemos la panera y también damos el tip de cómo tendrían que trabajar la guata planchada en el caso de que estén trabajando telas de espesor fino. Al llegar a la esquina, vamos a dejar la aguja hacia abajo, levantamos el prensatela para girar, pero la aguja queda clavadita en el proyecto. Y vamos a seguir avanzando. Avanzamos, avanzando, avanzando. Cuando llegamos casi al final de donde tenemos que coser, generalmente yo la última puntadita la doy con el volante de la máquina, o sea, manualmente, para no pasarme con la costura con el pedal. Giramos, dejamos la aguja hacia abajo y vamos avanzando. Cosemos, cosemos, cosemos. Llegamos a esta otra esquina, fíjense, y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Levantamos el prensatela, giramos la tela y nosotros sostenemos la tela sin estirar ni hacia adelante ni hacia atrás. No estiramos, acompañamos solamente sosteniendo la tela del proyecto que estamos trabajando. Y toda la costura la vamos a hacer bien por el bordecito. Todo bien por el bordecito. Este es el primer desafío cuando recién agarramos la máquina. Puede ser que las costuras se nos vayan para un lado, para el otro. Por eso es que en la clase en vivo que tenemos acá en YouTube de este primer curso de costura inicial, comento de que es preferible practicar primero costuras rectas en una hoja, tracemos una línea y practiquemos en hojas de papel tipo hoja 4 para agarrar confianza, ¿sí? Acá nosotros vamos a llevar a la práctica en tela esas primeras costuras y lo más probable es que la costura se vaya para un lado o para el otro, ¿sí? Hasta que agarramos el ritmo correspondiente. También les aconsejo cuando cosan apretar el pedal de manera despacio. No aprieten con el pie hasta fondo porque va a salir disparada la máquina y se van a asustar o quizás la costura se le va a ir para un lado o para el otro. Aprieten despacito y solas van a ir agarrando esa confianza y ese ritmo a la hora de coser, ¿sí? Pero al principio apretamos despacito y vamos despacio. Al final la costura terminamos con un atraque, apretamos la palanquita del atraque, ¿sí? Luego lo vamos a ver un poquito mejor también, pero hacemos el atraque, que es la costura en inversa, para poder asegurar. Cortamos el hilo dejémoslo un poquitito largo, no lo corten tan cortito porque cuando volvamos a la máquina a hacer la siguiente costura, el hilo si no se levanta, se desenhebra y ya empezamos con por qué se me desenhebra a mí la máquina. Cortamos el hilo, pero el hilo queda larguito, ¿sí? Para que quede preparado para la otra costura que vamos a realizar. Esta máquina tiene el corta hilo en un costadito, que es muy práctico, y el hilo lo vamos a dejar larguito, un poquito, unos 20 centímetros, dejamos larguito para que quede listo para la próxima costura. En este caso voy a retirar ahora yo el excedente de guata. La guata siempre cortamos, podemos cortar del mismo tamaño que el molde que necesitamos trabajar, o en mi caso generalmente siempre lo corto un poquito con excedente, coso y luego corto, como están viendo, todo el excedente para que me quede listo el trabajo. Esto lo vamos a hacer en los dos recortes de tela exterior. Colocamos guata si estamos trabajando telas de espesor fino. Ejemplo, tusor. Ejemplo, lienzo. En el caso de Provenzal Lona Jean no lo necesitamos. Solamente estamos viendo acá para poder explicar un poquito más y tengan más herramienta quienes estén utilizando telas de espesor fino. Tela interior voy a utilizar poplin. Primer paso siguiente, vamos a enfrentar lo que solemos decir derecho con derecho de la tela, la parte linda y la parte linda de la tela, si la parte del color del estampado, enfrentamos derecho con derecho y vamos a sujetar con alfileres en la parte superior. Enfrentamos derecho con derecho de la tela, sujetamos con alfileres en la parte superior y esto lo vamos a hacer con ambos recortes de tela exterior e interior. Enfrentamos tela exterior con tela interior. Exterior es la estampada, tela interior en este caso es la rosa con lunares. Elegí esta tela porque si elegía una tela de color liso no queda bien al momento de grabar, se dificulta, ¿sí? Vamos a llevar nuestro trabajo, vamos a coser por separado cada una de estas piezas, tela exterior e interior por un lado, tela exterior e interior por el otro lado.
Y vamos a coser solamente en la parte superior. Vamos a colocar el trabajo debajo del prensatela, levantamos prensatela, bajamos prensatela y van a ver que acá vamos a coser a pie de máquina, borde del prensatela con el borde del armado, a diferencia de lo que cosimos anteriormente, que cosimos a medio pie de máquina y en el anterior caso salía un bordecito de la patita del prensatela fuera del margen de la tela. En este caso estamos cosiendo a pie de máquina, borde del prensatela con el borde de la tela. Estamos haciendo atraque, ¿sí? Cosemos 3 puntadas hacia adelante, luego apretamos la palanquita de inversa para volver hacia atrás. Ahora lo vamos a ver también al final. Cosemos, 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 borde del prensatela con el borde de la tela, vamos despacito, vamos mirando que el borde del prensatela vaya por el borde de la tela. Y acá al llegar al final vamos a hacer el atraque. Cosemos hasta el final y luego lo que vamos a hacer es apretar la palanquita de la costura inversa, apretamos pedal, va hacia atrás, soltamos la palanquita y cosemos nuevamente hacia adelante. El apretar la palanquita es la costura que hace en retroceso, que asegura la puntada, asegura que se abra esa costura, ¿sí? Después le vamos a dedicar un videito especial a la palanquita de retroceso y de atraque o de remate que solemos decir. Ahí tenemos esta primera costura que hicimos para unir estas dos telas. Cuando cosemos a pie de máquina, la costura queda del borde hacia adentro a 8 milímetros o casi 1 centímetro. Luego abrimos las telas, nos va a quedar de la siguiente manera y eso mismo que hicimos con la costura que mostramos, lo hicimos también con esta otra pieza. Vamos a enfrentar derecho con derecho de las telas, tela exterior con tela exterior y tela interior con tela interior. Vamos a empezar a armar la estructura de esta panerita o contenedor. Lo primero que hacemos es fijarnos que coincidan la unión de tela interior con tela exterior, que me queda alineado la unión de costura, fíjense, que me coincida con la que estoy superponiendo. Y lo primero que voy a hacer es colocar ahí unos alfilercitos del lado de la tela interior y del lado de la tela exterior. Esto mismo voy a hacer del otro lado. Primero voy a sujetar con alfileres de la siguiente manera, pero primero empezamos a colocar los alfileres como vimos, ¿sí? Luego colocamos estos segundos alfileres hacia cada lado. Vamos a girar ahora nuestro proyecto y vamos a colocar alfileres del otro lado. Vamos a hacer que coincidan la línea de costura y colocamos alfiler de un lado y del otro. Acá prestar atención a qué parte tenemos que coser y qué parte no tenemos que coser. Colocamos alfileres y ahora lo que no vamos a coser son las esquinitas estas. Las esquinitas que habíamos cortado fuelle, eso no cosemos eso. Lo que sí vamos a coser son los laterales que estamos indicando. Hacemos un atraque al empezar y otro al finalizar. La parte inferior de tela exterior y la parte inferior de tela interior vamos a coser 4 o 5 centímetros de cada lado y la parte central dejamos sin costura. Los fuelles no cosemos y a continuación vamos a poder ver mejor la costura. Vamos a empezar haciendo un atraque. El atraque consiste en 3 puntadas hacia adelante, apretamos palanquita de retroceso y vamos 3 puntaditas hacia atrás, soltamos la palanquita y avanzamos con la costura hacia adelante. Vamos a avanzar hacia adelante con la costura, borde del prensatela con el borde de la tela, a pie de máquina, y al llegar al final, vamos a apretar la palanquita para hacer el retroceso nuevamente y asegurar esa puntada. Vamos a cortar hilo y vamos a seguir cosiendo. Recuerden que el cuadradito del fuelle, esa partecita, no cosemos. Colocamos el trabajo debajo del prensatela, bajamos el prensatela, hacemos costura hacia adelante, costura hacia atrás y seguimos avanzando a pie de máquina. Borde del prensatela con el borde de la tela, al final atraque,
salimos, cortamos el hilo y seguimos así con la costura. El fuelle no habíamos cosido, que es el cuadradito que cortamos, y es el que da el ancho y la base de esta panerita. Vamos a agarrar, vamos a estirar de la siguiente manera y hacemos que se junten, se enfrenten las costuras que habíamos realizado anteriormente. Vamos a ver el reborde de costura, ¿sí? Y lo vamos a llevar uno hacia cada lado, ¿sí? Fíjense cómo hago con el dedo. Agarro, corro uno de cada lado para que no me quede todo tan grueso de un solo lado. Colocamos alfileres y de esa manera hacemos lo que se llama armar fuelle. El fuelle lo que permite es generar la base de la panerita y el ancho en el lateral. Ahí podemos ver mejor. Estiramos, juntamos, ahí hace foco, se ve como medio, no se ve tan nítido porque el color blanco del material hace que pase eso, ¿sí? Colocamos los alfileres y de esa manera armamos el fuellecito. En la parte inferior de tela interior también va a pasar lo mismo, ¿sí? Tenemos de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es estirar y quedan enfrentadas las que son las costuras que hicimos, la del lateral y la de la base. También las telas, el reborde de costura, se doblan uno hacia cada lado en sentido contrario para que no quede tan grueso al momento de coser. Me quedó de la siguiente manera, de este otro lado también. Estiramos. Corremos el reborde de costura hacia cada lado, colocamos alfileres y acá es importante que al momento de coser hagamos esa costura en inversa, ¿sí? Sí o sí aseguramos la costura para evitar que luego el proyecto se abra. Cuando recién empezamos la costura en inversa a veces le escapamos o decimos no, yo no lo hago porque quiero terminar y ya, total, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es que después el trabajo se empieza a abrir, ¿sí? Así que lo hacemos. Vamos a hacer, bajamos el prensatela, hacemos unas puntaditas hacia adelante, 3 o 4, apretamos la palanquita para retroceder y volvemos a soltar para seguir avanzando hacia adelante. Seguimos con la costura hasta el final, hacemos atraque, va hacia atrás, luego soltamos, va hacia adelante. Obviamente que la palanquita hay que apretar también el pedal. Cortamos hilo y de esa manera vamos a ir armando lo que es el fuelle para ir finalizando este proyecto. Este video tutorial que estamos realizando va a ir acompañado de una clase en vivo que va a quedar luego grabada en la sección de vivos del canal de YouTube, ¿sí? Una vez que finalizamos con la costura van a ver que en la parte interior quedó abierto. Por ese lado vamos a girar el proyecto, lo vamos a ir dando vuelta. Vamos a ir dando vuelta todo el proyecto. Por ahí si nos quedó muy cortito esa abertura, la podemos abrir un poquito más. Les comentaba que los viernes a las 15 horas nos conectamos en vivo por el canal de YouTube a coser, ¿sí?, los proyectos que estamos subiendo en video tutorial unos días adelantados para que puedan ver el proceso de armado y quizás al momento del vivo agarren como más confianza para poder realizarlo, ¿sí? Así que las espero los viernes a las 15 horas, quien desee animarse a coser para realizar este primer viernes, esta primera panerita en vivo, con las mismas medidas. En la parte inferior que quedó abierta vamos a hacer un pequeño doblez en ambas telas, vamos a enfrentar esos doblez, vamos a sujetar con alfileres y luego vamos a pasar una pequeña costurita bien por el bordecito, ¿sí? Esto más adelante lo vamos a ver que a veces se puede hacer con puntada escondida, costura a mano, pero ahora por ser el primer proyecto vamos a ir a coser en la máquina, ¿sí? Vamos a sujetar con alfileres y la costura que vamos a hacer es bien por el bordecito y la vamos a mostrar a continuación. Colocamos la tela debajo del prensatela. Colocamos debajo del prensatela, ahí podemos ver los doblez enfrentados. Hacemos un atraque al empezar y otro al finalizar. Y la costura va a estar bien por el bordecito. Una vez que cosimos, vamos a colocar toda la tela hacia adentro
me tiene que quedar en la parte superior solamente verse la tela exterior de la siguiente manera. Vamos a estirar la tela hacia adentro, la tela interior la estiramos hacia adentro y vamos a ir sujetando todo con alfileres, ¿sí? Vamos a pasar toda una costura alrededor que le solemos decir la costura de asiento, ¿sí? Una costura, un pespunte le solemos decir la costura para dar una mejor terminación. Bueno, es esta costura que vamos a hacer ahora todo alrededor con la máquina de coser. La panerita o el mini contenedor es un producto súper versátil que se puede utilizar para diferentes usos y se pueden hacer en diferentes telas. Nos permite también aprender un armado que luego van a ver que se repite en muchos proyectos y es como el proyecto inicial con el que tenemos que empezar a coser para aprender sobre lo que va a ser la moldería, lo que va a ser reconocimiento de tela, agarrar confianza con la costura, con la máquina y demás que iremos viendo. Vamos a retirar el brazo de la máquina y vamos a colocar el proyecto debajo del prensatela de la siguiente manera. Vamos a bajar el prensatela y vamos a empezar a coser. Cosemos a pie de máquina, borde del prensatela con borde del armado. Luego vamos a ver que podríamos hacer una puntada decorativa. Hay partecitas que quizás están como más gruesas y colocaron guata. Ahí quizás hay que estirar un chiquitín al momento de pasar, ayudar a la máquina. Y de esa manera vamos a ir cosiendo. Preguntas como qué largo de puntado, qué número de aguja y demás lo tienen debajo de este video. Pero igualmente les comento que para estos trabajos solemos utilizar una aguja número 14 o número 16, una aguja que no sea en punta bolita, y el largo de puntada que utilizamos generalmente es el largo de puntada número 4. Podemos también acomodar el proyecto para dar mejor formita. A veces solemos planchar los productos que se pueden planchar para que queden como más presentable, más armadito y que le den una terminación como un poquito más profesional. Podemos doblar también la parte superior, como estamos viendo, para que se vea el bordecito de la tela interior como detalle. Y tenemos esta primera panerita con mini contenedorcito que van a ver que luego vamos a ir aprendiendo muchos otros más. Y es como el proyecto inicial para empezar este enamoramiento con la costura. Espero que les guste y recuerden que los viernes a las 15 horas cosemos en vivo por el canal de YouTube.